Lección 1. Navegar por el vecindario. Hola Anna, tengo que hacer unos recados más tarde. ¿Sabes si hay una buena ferretería cerca? Oh, sí, hay uno a solo un par de cuadras. Se llama Hardwareut y es muy práctico. Impresionante, gracias. ¿Y también hay una tienda de abarrotes cerca? Tengo que recoger algunas cosas. Sí, hay un supermarket express a la vuelta de la esquina, a unas 2 cuadras de la ferretería. Perfecto, eso es muy útil. Podré hacer todo sin tener que viajar demasiado lejos. Definitivamente. Esa área tiene prácticamente todo lo que necesita a una corta distancia a pie. Genial, me alegro de no tener que conducir por todos lados. Será una tarea fácil y rápida. Absolutamente. El vecindario está muy bien equipado con todos los elementos esenciales cerca. Maravilloso, agradezco que me hayas informado sobre esos lugares locales. Hará que mi día sea mucho más eficiente. Lección 2. Ayudas visuales y comprensión. Hola Anna. ¿Has notado cómo las ayudas visuales pueden ayudar realmente a comprender y mantener a las personas comprometidas? Absolutamente, Ion. Las ayudas visuales, como gráficos, diagramas e imágenes, pueden hacer que los temas complejos sean mucho más claros e interesantes. Definitivamente. Ayudan a desglosar la información de una manera más fácil de entender y mantienen la atención de la audiencia. Totalmente. Me parece que cuando utilizo ayudas visuales en mis presentaciones, es mucho más probable que las personas recuerden los puntos clave. Yo también, y no es solo para presentaciones, incluso en las conversaciones cotidianas. Las señales visuales pueden marcar una gran diferencia. Exactamente. Sostener una imagen o hacer un boceto rápido puede realmente mejorar la discusión. Acordado. Las ayudas visuales parecen acceder a una parte diferente del cerebro y ayudan a consolidar la información. Absolutamente. Son una herramienta poderosa para el aprendizaje y la comunicación. No podría estar más de acuerdo. Las ayudas visuales suponen un verdadero punto de inflexión en lo que respecta al aprendizaje y la participación efectivos. Lección 3. Actividades al aire libre y aventura. Buenos días, Anna. ¿Has pensado en dónde podríamos ir para una divertida escapada de fin de semana? Hola John, estaba pensando que podríamos planear un viaje de senderismo a esa reserva natural en las afueras de la ciudad. Oh, eso suena perfecto. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer allí además del senderismo? Bueno, he oído que tienen excelentes senderos para observar aves y hay un hermoso lago perfecto para pasear en canoa o kayak. Genial, eso es lo que me importa. ¿Y hay otras aventuras al aire libre que podamos probar? Definitivamente. He leído que tienen algunas rutas de escalada para principiantes, e incluso ofrecen paseos guiados por la naturaleza. Vaya, eso suena increíble. Será la oportunidad perfecta para alejarse de la ciudad y probar cosas nuevas. Absolutamente. Seguro que será un fin de semana lleno de aventuras. No puedo esperar. Yo tampoco. Va a ser muy divertido. Ya lo estoy esperando con ansias. Lección 4.
Establecer una rutina matutina. Hola Anna, he estado intentando levantarme temprano mejor. ¿Tienes algún consejo que pueda ayudar? Es un gran objetivo, John. Me parece que tener una rutina matutina constante es clave para mí. Oh, ¿cómo qué? Estoy dispuesto a probar cualquier cosa que pueda hacer que sea más fácil levantarse temprano. Bueno, me parece que cosas como ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días, y evitar las pantallas antes de dormir, pueden ayudar mucho. Ah, ya veo, eso tiene mucho sentido. ¿Y tienes algún otro truco para levantarte de la cama por la mañana? Definitivamente. Colocar mi despertador al otro lado de la habitación para tener que levantarme físicamente cambia las reglas del juego. Y también encuentro que estiramientos matutinos refrescantes o ejercicios rápidos me ayudan a sentirme con energía. Eso es genial, tendré que probarlos. ¿Algo más que te haya funcionado bien? Oh. Asegurarme de tener un desayuno saludable y abundante preparado la noche anterior es otro gran problema. Me da esa motivación extra para empezar el día. Impresionante, todos esos son consejos muy útiles. Me siento inspirada para construir una rutina matutina sólida. Lección 5. Aceptar las diferencias culturales. Hola Anna, el otro día leí sobre esta tradición cultural tan guay. ¿Has oído hablar de ello? No, no lo creo. ¿Qué es? Siempre me fascina aprender sobre nuevas prácticas culturales. Aparentemente, en algunas regiones, la gente se lleva a casa un recuerdo único de sus viajes, como un artículo hecho a mano o una obra de arte tradicional. Oh, wow, qué buena idea. Es como una ventana al patrimonio y las tradiciones de ese lugar. Exactamente. Y me encanta cómo te permite llevarte un pedacito de esa cultura contigo. Definitivamente. Debe ser muy significativo tener esos recuerdos especiales de tus viajes. Absolutamente. Ojalá pudiera llevarme a casa algunas de esas artesanías hechas a mano como recuerdo. Son tan hermosos y llenos de carácter. Estoy de acuerdo, es una tradición muy bonita. Es una excelente manera de apreciar y preservar el patrimonio cultural. Totalmente. Creo que es muy importante abrazar y aprender sobre la diversidad de culturas de todo el mundo. Lección 6. Buscando ideas. Hola Anna, ¿has estado buscando ideas interesantes en línea últimamente? Estoy intentando encontrar algunas buenas sugerencias. Oh, definitivamente he estado mirando a mi alrededor. Hay tantas cosas interesantes por ahí. ¿Qué tipo de ideas le interesan? Bueno, estoy abierto a todo tipo de ideas, proyectos creativos, actividades divertidas e incluso formas únicas de pasar el tiempo. ¿Tienes alguna recomendación que te haya llamado la atención? Déjame pensar. Hace poco descubrí algunas ideas geniales para hacer manualidades que parecían divertidas de probar. Y he visto estas geniales clases virtuales de cocina a las que puedes asistir. Podría ser bueno aprender algunas recetas nuevas. Oh, las clases de cocina virtuales me parecen perfectas. Me encanta probar nuevos alimentos. ¿Tiene alguna otra sugerencia en ese sentido? Absolutamente. También encontré algunas catas de vino virtuales y talleres de elaboración de cócteles que me parecen geniales.
Y hay toneladas de clases de entrenamiento en línea a las que también puedes unirte. Excelente, todas parecen excelentes opciones. Tendré que ver algunas de esas. Gracias por las increíbles ideas, Anna. Por supuesto, estoy feliz de poder ayudar. Avísame si encuentras algo realmente divertido que yo también deba investigar. Lo haré, gracias de nuevo. Esto fue muy útil. Lección 7. Una caminata para recordar. Hola Anna, me lo pasé muy bien haciendo senderismo con unos amigos durante el fin de semana. ¿Hiciste algo divertido? Buenos días, John. Estupendo, me alegro de que hayas hecho una buena caminata. De hecho, no hice mucho este fin de semana. Simplemente me relajé en casa. Ah, es una pena. El senderismo es una excelente manera de hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza. Deberías unirte a nosotros la próxima vez. Eso suena muy bien. No salgo tanto como debería. ¿Cómo fue la caminata? ¿Fue un sendero desafiante? Fue una caminata moderada, no demasiado extenuante. Sin embargo, las vistas desde la cima eran impresionantes. Te encantaría. Vimos flores silvestres e incluso vimos un ciervo. Vaya, eso suena precioso. Tenía la intención de ser más activa. Quizás busque algunos grupos de excursionistas en la zona. Definitivamente hazlo. Tener un grupo con el que explorar hace que sea mucho más divertido. Avísame si quieres alguna recomendación. Gracias, John, te lo agradezco. Tendré que investigar eso. Estaría bien salir y probar algo nuevo. Por supuesto, es bueno cambiar las cosas de vez en cuando. Seguro que la pasarías genial si te unieras a nosotros la próxima vez. Lección 8. Acomodarse. Hola Anna, ¿cómo te has ido adaptando a la nueva ciudad? Hola, John, me va bien, gracias por preguntar. Todos me han ayudado mucho, así que poco a poco me estoy adaptando. Es genial escuchar eso. Adaptarse a un nuevo lugar definitivamente puede ser un desafío, pero parece que estás progresando. Sí, ha sido una transición interesante, pero agradezco todo el apoyo. Si necesito recomendaciones o consejos, sé que puedo contar con mis nuevos amigos. Eso está muy bien. Tener un sistema de apoyo marca la diferencia cuando intentas encontrar tu lugar en un nuevo entorno. Absolutamente. Me siento muy afortunado. Si tienes algún consejo para conocer mejor la ciudad, te escucho. Bueno, estaré encantado de enseñarte los alrededores algún día, si quieres. Hay algunos barrios realmente interesantes y joyas ocultas que podría presentarles. Sería fantástico, John. Eso lo agradecería mucho. Sería muy útil tener la perspectiva de un lugareño. Genial, tendremos que planificar algo. Quizás podamos tomar un café o almorzar y puedo señalarte algunos lugares que deberías visitar. Lección 9. Compra de ropa. Hola Anna, una boda, qué emocionante. ¿Qué tipo de look buscas? Estaré encantado de ofrecer mi opinión. Bueno, estaba pensando en algo ligero y aireado, tal vez un color pastel como un rosa suave o lavanda. ¿Cuál crees que sería una buena opción?
Un vestido rosa claro o lavanda sería precioso. Esos colores son tan elegantes y femeninos para una boda. Eso es lo que pensaba yo también. Solo quiero asegurarme de no exagerar con el color. No quiero eclipsar a la novia, por supuesto. Por supuesto que no, un pastel bonito y sutil sería perfecto. Nada demasiado atrevido o brillante que llame demasiado la atención. Exactamente. ¿Tienes alguna otra sugerencia sobre lo que debo buscar en términos de estilo o silueta? Bueno, para una boda, recomendaría algo un poco fluido y romántico. Tal vez un vestido con un poco de encaje o detalles delicados. Oh, eso suena encantador. Tendré que estar atenta a los vestidos con ese tipo de toques femeninos. Creo que encontrarás el vestido perfecto. Concéntrate en algo que te haga sentir segura y cómoda. Lección 10. Cómo mantenerse sano. Hola Anna, he oído que has estado cuidando mejor tu salud últimamente. Es genial escuchar eso. Hola John, sí, me he esforzado más por priorizar mi salud y bienestar. Definitivamente es un trabajo en progreso. Eso es fantástico. Tomar medidas para mejorar su salud es muy importante, tanto para su estado físico como mental. Absolutamente. He estado tratando de comer más sano, hacer ejercicio con regularidad y, en general, ser más consciente de mis hábitos diarios. Eso es maravilloso. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. ¿Qué tipo de actividades ha estado realizando? Bueno, he estado intentando salir a pasear todos los días y me he apuntado a una clase de yoga que me gusta mucho. También me estoy enfocando en beber más agua. Es un plan muy sólido. El yoga es una excelente manera de mantenerse activo y centrado. Y la hidratación es crucial. Definitivamente. Ya me siento mucho mejor. Es increíble la gran diferencia que hace. Me alegra oír eso. Mantener su salud siempre debe ser una prioridad absoluta. Vale la pena a largo plazo. Lección 11. Charla en coche. Hola Anna, ¿has pensado en alquilar un coche para nuestro próximo viaje? Sabes, es una gran idea. Estaba pensando en lo conveniente que sería tener nuestras propias ruedas. Exactamente. Podríamos explorar todas las joyas ocultas y las rutas panorámicas sin estar atados al transporte público. Definitivamente. Y también deberíamos reservar una cabaña acogedora donde podamos relajarnos después de nuestras caminatas. Buena decisión. Una cabaña en el bosque sería perfecta. Podemos relajarnos y disfrutar del hermoso entorno natural. Absolutamente. De esa manera, podemos obtener lo mejor de ambos mundos, la libertad de un automóvil y la serenidad de un retiro tranquilo. Tienes razón, este viaje va a ser increíble. Me muero por salir a la carretera contigo. Yo tampoco. Estoy seguro de que crearemos recuerdos maravillosos. Ya lo espero con ansias. Va a ser una aventura inolvidable. Lección 12. Madrugadores. Buenos días, Anna. ¿Te has levantado temprano hoy?
Sí, lo hice. Me encanta empezar el día temprano. Hay algo muy refrescante en ello. Yo también me doy cuenta de que soy mucho más productivo cuando empiezo temprano. Definitivamente. Y hay tanta paz antes de que el resto del mundo se despierte. Exactamente. Es el momento perfecto para planificar el día y prepararse para el éxito. Absolutamente. Me siento lleno de energía y listo para hacer frente a lo que se me presente. Lo mismo aquí. Es la mejor manera de empezar el día, en mi opinión. No podría estar más de acuerdo. Temprano en la mañana es lo mejor. Bueno, me alegro de que estemos en la misma página. Va a ser un gran día. Lección 13. Exploración de ciudades. Hola Anna, ¿sabes cuál es la mejor manera de llegar al centro de la ciudad? Sí, lo creo. El autobús número 10 lo llevará directamente allí. Ah, perfecto. Eso es muy práctico. De verdad que lo es. El autobús sale cada 20 minutos, así que puedes subirte cuando estés listo. Impresionante. Eso hace que moverse por la ciudad sea mucho más fácil. Absolutamente. Y una vez que estés en el centro de la ciudad, hay mucho que explorar. No puedo esperar, he oído que la arquitectura y el arte callejero son increíbles. De verdad que lo son. Es una zona tan vibrante y culturalmente rica. Estoy seguro de que nos lo pasaremos genial deambulando y asimilándolo todo. Lección 14. Acogedor refugio en cabaña. Hola Anna, ¿qué opinas de quedarnos en una cabaña durante nuestro viaje? Esa es una gran idea. Una acogedora cabaña en el bosque sería el lugar perfecto para relajarse. Definitivamente. Podríamos relajarnos junto a la chimenea y disfrutar del tranquilo entorno. Exactamente. Y sería un buen contraste con todas las caminatas y exploraciones que haremos. Absolutamente. Sería la manera perfecta de recargar y rejuvenecer. Definitivamente. Además, una cabina nos daría más privacidad y la oportunidad de desconectarnos de verdad. Exactamente. Sería un refugio maravilloso del ajetreo y el bullicio. Ya me lo estoy imaginando. Este viaje va a ser increíble. No puedo esperar, una cabaña en el bosque es la manera perfecta de terminar nuestra aventura. Lección 15. Explorar la creatividad. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en ese museo de arte abstracto de la ciudad? No, no lo he hecho. Pero he oído que es una experiencia realmente interesante e inmersiva. Lo es. La forma en que muestran el arte es única y sugerente. Eso suena a mi gusto. Me encanta explorar diferentes formas de expresión creativa. Yo también, el arte abstracto es una forma maravillosa de aprovechar tu propia imaginación. Definitivamente. Realmente te desafía a ver las cosas desde una perspectiva diferente.
Absolutamente. Siempre salgo inspirada y llena de energía. Eso es genial. Tengo muchas ganas de experimentarlo por mí mismo. Estoy seguro de que te va a encantar. Es la forma perfecta de completar nuestro viaje. Lección 16. Planifica tu viaje con antelación. Hola Anna, ¿has hecho algún plan de viaje divertido últimamente? De hecho, estoy muy emocionada. Estoy planeando un viaje a Italia este verano. Siempre he querido visitar Roma y ver todos los lugares históricos. Eso suena increíble. Estoy un poco celoso. Últimamente no he podido viajar mucho por motivos de trabajo, pero espero poder planificar un viaje pronto. Definitivamente deberías intentar hacer tiempo para un viaje. Viajar es una excelente manera de recargar energías y experimentar nuevas culturas. Estoy de acuerdo, de hecho, lo espero con ansias. Por cierto, ¿tienes algún otro plan de viaje próximamente? La verdad es que no, pero estoy abierto a sugerencias. ¿Tienes algún destino en mente que te gustaría visitar? Siempre he querido hacer un viaje panorámico por carretera por el suroeste de Estados Unidos. ¿Quizás podríamos planear algo juntos? Es una idea fantástica. Me apunto. Podemos empezar a buscar posibles rutas y actividades. Esto va a ser muy divertido. Genial, no puedo esperar. Pronto tendremos que empezar a planificar los detalles. Va a ser una aventura. Lección 17. Abordar la lista de tareas pendientes. Hola Anna, quería preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tu lista de tareas pendientes? Absolutamente. Intento constantemente equilibrar todas las tareas y responsabilidades que tengo. A veces puede ser muy difícil. Sé exactamente lo que quieres decir. Hago una lista de cosas por hacer, pero luego me estreso por intentar lograr todo lo que hay en ella. Es un problema muy común. He descubierto que desglosar mi lista de tareas pendientes en tareas más pequeñas y manejables ayuda mucho. Es una idea genial. Tendré que intentarlo. ¿Algún otro consejo para mantenerse al tanto de las cosas sin sentirse abrumado? Bueno, una cosa que me ha sido útil es priorizar las tareas más importantes y centrarme primero en ellas. De esa manera, puedo marcar las cosas importantes y tener una sensación de progreso. Eso tiene sentido. También tiendo a distraerme con tareas menos urgentes a veces. Priorizar es clave. Exactamente. Y no olvides darte un descanso también. De hecho, tomarse breves descansos mentales puede aumentar su productividad. Es un buen argumento. Tendré que acordarme de alejarme de la lista de tareas pendientes de vez en cuando. Gracias por el consejo, Anna. Lección 18. Explorando nuevas oportunidades. Hola Anna, acabo de leer sobre una oferta de trabajo que suena muy prometedora. ¿Has oído algo al respecto? No, no lo he hecho. ¿Qué tipo de puesto es? Es para un puesto de coordinador de marketing en una empresa de tecnología en crecimiento. El paquete de salarios y beneficios se ve bastante bien. Eso sí que suena atractivo. ¿Cuál es la fecha límite de solicitud?
Creo que es la semana que viene, así que tendré que reunir mis materiales pronto. Bueno, es un buen momento. ¿Piensas postularte para el puesto? Definitivamente lo estoy considerando. Podría ser una oportunidad realmente emocionante para dar el siguiente paso en mi carrera. Estoy de acuerdo y con la atractiva compensación, parece que vale la pena explorarla más a fondo. Exactamente. Esperaba que pudieras ofrecer algún consejo sobre el proceso de solicitud. Lección 19. Se necesita una llave de repuesto. Disculpa, Anna, parece que he perdido la llave de mi habitación. ¿Hay alguna forma de conseguir una sustituta? Oh, no, eso es frustrante. Vamos a la recepción y veamos si pueden ayudarte. Vale, genial. Espero que puedan conseguirme una nueva llave rápidamente para que pueda volver a mi habitación. Estoy seguro de que podrán encargarse de ello por ti. El personal de aquí suele ser muy útil con ese tipo de problemas. Es bueno oír eso. No quiero que me encierren en mi habitación por mucho tiempo. Ya ha sido un día largo. Lo entiendo. Probablemente solo necesiten verificar tu identidad y luego puedan darte una nueva clave. Muy bien, crucemos los dedos. De verdad agradezco que hayas venido conmigo a la recepción. Es bueno tener el apoyo. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Estas cosas pueden ser estresantes, pero con un poco de ayuda, deberían resolverse rápidamente. Definitivamente. Vale, vamos a ver qué pueden hacer. Estoy lista para que me encarguen de esto. Lección 20. Ajustar la proporción. Anna, quería preguntarte algo. Comprendo la necesidad de mantener el equilibrio, pero ¿sería posible ajustar la proporción de ciertas tareas? Es una idea interesante. ¿Qué es lo que específicamente pensabas ajustar? Bueno, me he dado cuenta de que algunas de las tareas menos críticas ocupan mucho tiempo y me gustaría centrarme en las prioridades más importantes. Entiendo lo que quieres decir. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y de asignar el tiempo y los recursos de forma eficaz. Exactamente. Creo que si pudiéramos modificar un poco la proporción, realmente podría concentrarme en las responsabilidades clave y hacerlas de manera más eficiente. Eso tiene mucho sentido. ¿Ha planificado su asignación de tiempo actual comparándolo con lo que cree que sería óptimo? No en detalle, pero llevo un registro aproximado y puedo ver claramente las áreas en las que dedico demasiado tiempo a tareas secundarias. Vale, es un buen punto de partida. ¿Por qué no nos sentamos y echamos un vistazo más de cerca a tu agenda? Estaré encantado de ayudarte a analizarlo. Sería fantástico, Anna. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ayudarme a resolver esto. Ha estado pesando en mi mente. Lección 21. Organización del escritorio. Hola Anna, ¿tienes algún consejo para mantener mi escritorio organizado? Absolutamente, Ion. Usar organizadores de escritorio, estantes y cajones realmente puede ayudarte a tener todo a tu alcance. Es una idea genial. ¿Qué tipo de organizadores de escritorio recomendarías? Bueno,
podrías intentar conseguir un carrito de escritorio para guardar tus bolígrafos, lápices y otros objetos pequeños. Y un organizador de escritorio con diferentes compartimentos sería perfecto para guardar sujetapapeles, notas adhesivas y cosas por el estilo. Vale, eso suena muy útil. ¿Y qué hay de las estanterías? ¿Dónde debo ponerlos? Puedes montar algunos estantes sobre tu escritorio para guardar libros, carpetas o cualquier otra cosa a la que necesites acceder fácilmente. Solo asegúrate de que estén al alcance de la mano. Perfecto. ¿Y qué hay de los cajones? ¿Cómo puedo usarlos para mantenerme organizado? Los cajones son ideales para mantener cosas como archivos, suministros adicionales y objetos más voluminosos fuera de la vista, pero aún accesibles. Solo asegúrate de etiquetar los cajones para saber qué hay en cada uno. Estupendo, muchas gracias por los consejos, Anna. Voy a intentar implementar algunas de estas ideas para ordenar mi escritorio. Lección 22. Explorando la cocina local. Hola Anna, ¿has probado alguna vez la famosa sopa po de Vietnam? No, aún no he tenido la oportunidad, pero he oído que está delicioso. Deberíamos investigar las costumbres y la cultura locales en torno al pho. Definitivamente, suena como una gran idea. ¿Qué tipo de información debemos tratar de investigar? Bueno, podríamos empezar por aprender sobre la historia y las recetas tradicionales del pho. Luego, podríamos analizar el estilo de servicio típico, los ingredientes comunes y cómo lo disfrutan los lugareños. ¿Suena bien y crees que deberíamos intentar hacer por nosotros mismos en algún momento? Absolutamente. Creo que sería muy divertido intentar preparar un auténtico pho vietnamita en casa. Incluso podríamos invitar a algunos amigos a compartir la experiencia. Es una idea maravillosa. Ya tengo ganas de aprender más sobre este plato icónico. Yo también. Estoy seguro de que explorar la cocina local nos permitirá apreciar más profundamente la cultura vietnamita. Definitivamente. Gracias por la estupenda sugerencia, Anna. Me muero por sumergirme en el mundo del po. Lección 23. Probar nuevas actividades. Hola Anna, estaba pensando en tomar una clase de cocina. ¿Qué opinas? Es una gran idea, John. Los instructores de allí tienen experiencia y pueden enseñarnos lo básico. Exacto, tengo muchas ganas de aprender nuevas técnicas de cocina. ¿Tienes en mente una cocina en particular en la que quieres centrarte? Estaba pensando en quizás comida vietnamita o tailandesa, ya que hemos estado hablando de explorar diferentes cocinas locales. Es una elección excelente. La experiencia práctica con esos sabores sería muy divertida. Acordado. Y quién sabe, tal vez incluso compremos algunas recetas que podamos probar en casa. Definitivamente. Siempre es emocionante aprender nuevas habilidades y ampliar nuestros horizontes culinarios. Absolutamente. Me alegro de que estés de acuerdo con esta idea, Anna. Lección 24. Cómo configurar un espacio de vida cómodo. Hola Anna, necesito un par de cosas para mi habitación. ¿Tienes alguna recomendación? Claro, ¿qué estás buscando? Estaré encantado de ayudarte.
Bueno, definitivamente necesito una plancha y una tabla de planchar. Mi ropa se ve un poco arrugada últimamente. Es una idea genial. Tener esos elementos esenciales hará que sea mucho más fácil mantener tu ropa elegante. Exactamente. Y también estaba pensando en comprar una estantería pequeña o algunos estantes para organizar mis cosas. Maravilloso. Los estantes son muy versátiles para guardar libros, decoración y otros objetos personales. Ayudará a que tu habitación se sienta más ordenada. Definitivamente. Incluso podría considerar la posibilidad de comprar una lámpara de escritorio o alguna iluminación adicional. La luz del techo puede ser un poco dura a veces. Buena idea. La iluminación suave y ajustable realmente puede crear un ambiente acogedor en tu espacio. Absolutamente. Quiero que mi habitación parezca un refugio cómodo y relajante. Lección 25. Explorando las opciones de abarrotes locales. Hola Anna, tengo que ir de compras pronto. ¿Tienes alguna recomendación de buenas tiendas locales? De hecho, también me vendrían bien algunas recomendaciones. Tenía la intención de explorar la escena de los supermercados locales. Genial, investiguémoslo juntos. ¿Qué tipo de cosas estás buscando? Bueno, me encantaría encontrar una tienda que tenga una buena selección de productos frescos e ingredientes internacionales especiales. Vale, eso tiene sentido. También espero encontrar una tienda que tenga una sección decente para productos a granel como granos y especias. Oh, es una gran idea. Comprar al por mayor puede realmente ayudarte a ahorrar dinero y reducir los residuos. Exactamente. Y sería bueno encontrar una tienda que compre muchos de sus productos localmente, si es posible. Definitivamente. Apoyar a las empresas locales y reducir su huella de carbono siempre es una ventaja. Absolutamente. Investiguemos un poco y veamos cuáles son nuestras opciones en la zona. Lección 26. Búsqueda de suministros. Hola Anna, ¿sabes si hay algún lugar cerca donde podamos comprar algunos suministros? Se me están acabando algunos artículos esenciales. Hola John, no estoy seguro de cuál es la tienda más cercana, pero podríamos echar un vistazo rápido al mapa y ver qué hay cerca. ¿Qué tipo de suministros buscas? Principalmente comida y agua. Quiero asegurarme de que tenemos suficiente en caso de que necesitemos quedarnos aquí un tiempo. Vale, déjame ver. Creo que hay un pequeño mercado a solo unas cuadras de la calle que podría tener lo que necesitamos. ¿Vamos allí y lo comprobamos? Eso suena perfecto. Muéstrame el camino, te seguiré. Genial, no está lejos. Podemos comprar un poco de agua embotellada y quizás algunos bocadillos o productos enlatados para tener a mano. Estupendo, de verdad agradezco que me hayas ayudado con esto. No quiero que me pillen desprevenido. No hay problema, John. Para eso están los amigos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Genial, hagámoslo. Lección 27. Park Meetup. Hola Anna, ¿quieres que nos veamos en la entrada del parque para hacer ejercicio rápido? Buenos días, John.
Me parece una gran idea. Últimamente quería hacer algo de ejercicio. Perfecto, estaba pensando en hacer algunos estiramientos y quizás correr un poco por los senderos. Me suena bien. Nos vemos en la entrada del parque en 20 minutos, ¿qué tal? Suena perfecto, nos vemos entonces. Será una buena forma de hacer que nuestros cuerpos se muevan. Por supuesto, lo espero con ansias. El aire fresco nos vendrá bien a los dos. Definitivamente, además, un poco de competencia amistosa tampoco viene mal. Ja, 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 te toca. Intentaré no dejarte en el polvo. Oh, gran charla. Eso ya lo veremos. Muy bien, nos vemos pronto. Lección 28. Dag Hunt. Hola Anna, estoy buscando una alfombra nueva para mi sala de estar. ¿Tienes alguna recomendación? Hola John, estaré encantado de ayudarte a buscar. ¿Qué tipo de estilo buscas en tu sala de estar? Algo moderno pero con un toque de calidez. Quiero que realmente unifique la habitación. Vale, creo que conozco el lugar perfecto. Hay una tienda de decoración del hogar al final de la calle que tiene una gran selección. Excelente, vamos a comprobarlo. Quiero asegurarme de encontrar la alfombra perfecta. Suena bien, estoy seguro de que encontraremos algo que se adapte a tu estilo y espacio. Agradezco que se haya tomado el tiempo de ayudarme. Decorar puede ser un poco abrumador. No te preocupes, para eso están los amigos. Disfruto ayudándote a arreglar tu casa. Bueno, estoy agradecido. Bien, vayamos a la tienda y veamos qué tienen. Lección 29. Administración de las finanzas. Hola Anna, tengo una pregunta sobre algo que pasó en el banco el otro día. Oh, ¿en serio? ¿Qué pasa? Bueno, intenté cambiar un billete de $20 y la cajera dijo que no podían hacerlo. ¿Sabes por qué podría ser así? Eso es extraño. Por lo general, los bancos pueden dividir billetes más grandes en denominaciones más pequeñas. Eso es lo que pensaba yo también. ¿Tienes alguna idea de cuál podría haber sido el problema? Es posible que tuvieran pocos billetes o monedas pequeñas en ese momento. Algunos bancos tienen restricciones sobre lo que pueden cambiar, especialmente si hay mucha gente. Ah, ya veo. Eso tiene sentido. Tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que necesite algo de cambio. Sí, siempre es una buena idea preguntar por sus políticas de antemano. De esa forma no te encontrarás con ninguna sorpresa. Definitivamente. Agradezco que me lo hayas explicado. Aún estoy aprendiendo los entresijos de administrar mis finanzas. Lección 30. Descubriendo nuevas perspectivas. Hola Anna, ¿viajas sola hoy? No, en realidad estoy aquí con mi familia. ¿Qué hay de ti? Oh, también estoy con mi familia. Es bueno tener ese sistema de apoyo, ¿verdad? Definitivamente. Viajar con sus seres queridos puede hacer que la experiencia sea mucho más agradable.
Absolutamente. ¿Te resulta fácil equilibrar los intereses de todos cuando estás de viaje? Esa es una buena pregunta. A veces puede ser un poco difícil, pero tratamos de comprometernos y encontrar actividades que todos podamos apreciar. Te escucho. Todo es cuestión de comunicación y de tener una mente abierta, ¿verdad? Exactamente. Ser flexible y estar dispuesto a probar cosas nuevas es clave cuando tienes una dinámica de grupo. Ese es un gran argumento. A veces, salir de tu zona de confort puede llevarte a vivir las experiencias más gratificantes. Lección 31. Definitivamente un toque artístico. Hola Anna, he oído que eres una gran artista. ¿Te gusta pintar y dibujar? Pues sí, Ion, definitivamente tengo un talento artístico. Me resulta muy gratificante dar rienda suelta a mi creatividad a través de diferentes medios. Eso es genial. ¿Qué tipo de arte sueles crear? Me encanta trabajar con óleos y acrílicos. Pintar paisajes y retratos es lo que más me gusta. Me permite expresarme de una manera tan vibrante. Vaya, eso suena increíble. ¿Alguna vez vendes tus obras de arte o las exhibes en algún lugar? Yo sí. He realizado algunas exposiciones locales y algunas de mis piezas incluso han sido compradas por coleccionistas de arte. Es muy gratificante cuando otros aprecian mi trabajo. Me lo puedo imaginar. Tu talento debe hacer que te sientas muy orgulloso. No cabe duda de que sí. El arte siempre ha sido una gran pasión para mí. Definitivamente es parte de lo que soy. Puedo ver por qué. No cabe duda de que tus habilidades artísticas son algo de lo que estar orgullosos. Lección 32. Apreciación del arte. Hola Anna, me enteré de la apertura de una increíble galería de arte en el centro. ¿Te interesaría comprobarlo conmigo? Vaya, ¿una galería de arte? Eso suena a mi gusto. Me encantaría ir. Eso es genial. Pensé que podría ser una forma divertida de salir y explorar la escena artística local. Definitivamente. Tenía la intención de visitar más exhibiciones de arte. Podría ser la oportunidad perfecta. Impresionante. Iré a la galería y veré cuándo es el mejor momento para ir. Suena bien, estoy muy entusiasmado con esto. Sería fantástico apoyar a la comunidad artística local. Absolutamente. Creo que será una experiencia muy enriquecedora. Además, podría ser el comienzo de un nuevo pasatiempo para nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Dígame los detalles y arreglaré mi agenda. Lo haré. Va a ser increíble, Anna. Me muero por ver qué tipo de obras de arte tienen. Lección 33. Objetivos de acondicionamiento físico. Hola Anna, ¿has considerado apuntarte a un gimnasio o hacer ejercicio en casa? Es una gran pregunta, John. Últimamente he estado pensando en hacerme más activo. Creo que un gimnasio sería mejor ya que tienen todo el equipo y las clases. Tienes un buen argumento. El gimnasio proporcionaría más variedad y orientación.
Exactamente. Y podría ser una forma divertida de conocer gente nueva y mantenerse motivado. Eso es cierto. Disfruto el aspecto social de hacer ejercicio con otros. Absolutamente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás listo para dar el salto y apuntarte a un gimnasio? Sabes, creo que sí. Estoy emocionada de empezar a trabajar para alcanzar mis objetivos de acondicionamiento físico. Eso es increíble, Anna. Me alegra ayudarte a buscar buenas opciones de gimnasio. Lección 34. Explorando la cocina local. Hola Anna, ¿hay algún otro plato local que quieras probar mientras estás aquí? Es una gran pregunta, John. De hecho, planeo tomar el té de la tarde hoy. Oh, eso suena encantador. ¿Dónde piensas ir a tomar el té de la tarde? He oído cosas maravillosas sobre el servicio de té en ese pequeño y encantador café del centro. Bien, estoy seguro de que tendrán todo tipo de deliciosos pasteles y sándwiches para picar. Exactamente. Me muero por disfrutar de un té y golosinas tradicionales ingleses. Bueno, espero que pases un buen rato. Avísame si descubres algún otro sabroso hallazgo local. Por supuesto, John. Tengo muchas ganas de explorar más de la escena culinaria aquí. Excelente. Disfruta de tu té de la tarde. Estoy un poco celoso, sinceramente. Lección 35. Explorando el vecindario. Hola Anna, ¿hay algún punto de interés cerca de la estación de tren que recomendarías visitar? Sí, hay un hermoso parque justo al otro lado de la calle de la estación que vale la pena visitar. Oh, eso es perfecto. Un bonito espacio verde por el que pasear después de llegar en tren. Definitivamente. El parque tiene hermosos senderos para caminar, un estanque e incluso una pequeña galería de arte. ¿También una galería de arte? Parece el lugar perfecto para pasar una tarde. Absolutamente. La galería presenta obras de artistas locales, por lo que es una excelente manera de apoyar a la comunidad. Eso es maravilloso. Me aseguraré de pasar por el parque y la galería en mi próximo viaje. Excelente, Ion. Estoy seguro de que disfrutará explorando el vecindario alrededor de la estación de tren. Estoy deseando que llegue. Gracias por la recomendación, Anna. Lección 36. Un tesoro escrito a mano. Hola Anna, ¿has visto que tengo una carta manuscrita de mi abuelo? Es tan especial. Vaya, eso es maravilloso, Ion. Las cartas manuscritas son cada vez más raras en estos días. ¿Qué dice la carta? Es una carta que me escribió cuando era niño. Me dio muchas ideas sabias y me alentó. Lo valoro mucho. Eso es increíble. Las cartas manuscritas tienen un toque y una emoción mucho más personales. Me imagino lo especial que debe ser para ti. Absolutamente. Es un vínculo tangible con la calidez y la orientación de mi abuelo. Lo releo a menudo cuando necesito inspiración. Eso es tan reflexivo.
Preservar ese tipo de recuerdos personales es muy importante. Me alegro de que tengas eso que apreciar. Yo también, es un maravilloso recordatorio de su amor y del poder de la palabra escrita. Estoy de acuerdo, las notas manuscritas son realmente irreemplazables. Qué bonita conexión con tu abuelo. Definitivamente. Siempre atesoraré esta carta. Lección 37. Un sueño de viaje. Hola Anna, he oído que estás pensando en visitar Francia. Eso es tan emocionante. Sí, llevo un tiempo soñando con ir allí. Estoy pensando en hacer un viaje el verano que viene. Francia es un país precioso. ¿A dónde esperas ir? Me encantaría explorar París, por supuesto, pero también la campiña francesa y quizás la Provenza. Maravillosas elecciones. La arquitectura, el arte y la gastronomía de París son simplemente increíbles. Me muero por sumergirme en la rica cultura. Y el campo suena tan tranquilo y pintoresco. Absolutamente. Caminar por los campos de lavanda de Provenza sería un sueño. Lo sé, suena celestial. Ya estoy ahorrando para el viaje. Eso es genial. Estoy seguro de que pasará un momento inolvidable descubriendo todo lo que Francia tiene para ofrecer. Lección 38. Oportunidad de exclusividad. Anna, quería hablar contigo sobre una posible oportunidad. ¿Qué opinas de la posibilidad de exclusividad para nuestros productos? ¿Exclusividad? Es una idea interesante. ¿Puedes contarme más sobre lo que tienes en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos considerar la posibilidad de ofrecer nuestros productos a través de un número selecto de minoristas autorizados. Eso podría ayudar a fortalecer nuestra identidad de marca. Ese es un concepto intrigante. ¿Qué tipo de beneficios ve en un modelo de distribución exclusivo? Podría permitirnos mantener un mejor control de calidad y una mayor coherencia en los precios. Además, podría crear una sensación de prestigio en torno a nuestros productos. Ya veo. Son buenos puntos a tener en cuenta. Definitivamente vale la pena explorarlo más a fondo. Absolutamente. Creo que es una oportunidad que vale la pena evaluar de cerca. ¿Cuáles son sus ideas iniciales sobre los posibles pros y contras? Bueno, el punto de vista de la exclusividad es atractivo, pero tendríamos que sopesar cuidadosamente la logística y el impacto en el alcance de nuestros clientes. Acordado. Es un equilibrio delicado, pero creo que realmente podría mejorar nuestra marca si se hace bien. Lección 39. Sin costo adicional. Anna, tengo buenas noticias. Las actualizaciones de los nuevos productos no conllevarán ningún coste adicional para nuestros clientes. Oh, eso es maravilloso. Estoy seguro de que nuestros clientes lo apreciarán mucho. Exactamente. Queríamos que estas mejoras fueran accesibles sin suponer una carga financiera para ellas. Eso es tan reflexivo. Mantener los precios estables y, al mismo tiempo, mejorar el producto es beneficioso para todos. Absolutamente. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor valor y la mejor experiencia a nuestros clientes.
Creo que esa estrategia realmente les va a gustar. A nadie le gustan las subidas inesperadas de precios. Definitivamente no. Queremos fomentar la lealtad y la confianza a largo plazo en nuestra base de clientes. Mantener ese equilibrio entre mejoras de calidad y precios asequibles es clave. Tienes razón, me alegro de que hayamos podido lograrlo con estas nuevas actualizaciones de productos. Lección 40. Explorando nuevas posibilidades. Hola Anna, ¿te has enterado de que se acerca un nuevo evento social? Parece que podría ser una excelente manera de conocer gente nueva. ¿De verdad? No he oído hablar de eso. ¿Qué tipo de evento es? Es una mesa de mezclas para jóvenes profesionales de la zona. Creo que sería una gran oportunidad para salir y hacer nuevos amigos. Eso sí que suena interesante. Últimamente me siento un poco encerrado, quedándome cerca de casa. Quizá este sea el empujón que necesito para salir de mi zona de confort. Exactamente. Además, nunca sabes con quién te puedes encontrar. Podría ser el comienzo de nuevas conexiones increíbles. Tienes un buen argumento. Definitivamente estoy intrigado. ¿Cuándo tendrá lugar este evento? Es el próximo sábado por la noche. Estaba pensando que podríamos ir juntos, si te apetece. Sí, me encantaría. Estaría bien tener una cara conocida allí. Genial, es un plan entonces. Esto podría ser el comienzo de algo realmente emocionante para los dos.